y les voy a compartir esto. Me pareció copado que las sepan, capaz ya las conocen, y yo acá pensando que es una novedad, que justamente tiene que ver con lo que van a seguir cuando termine la secundaria. O sea, yo sé que les falta algunos años, capaz alguno ya sabe, alguno no, alguna está ahí perdida, o dice, bueno, yo quiero hacer algo relacionado con lo social, pero no saben qué. Bueno, yo encontré estas dos páginas, en esta particularmente, igual se las voy a subir eh, en lo que es el Classroom. En esta particularmente es una página que, o sea, existe lo que se llama la guía del estudiante desde que mi mamá era chica, o sea, hace 1000 años, ¿no? En realidad la guía del estudiante es un libro que se compra en las librerías o se compra en los puestos de diarios, sale unos 2000, 2500 pesos, o sea, es caro, y yo no sé si vale la pena como comprarlo, quizás lo pueden hacer una vaquita y comprarlos entre todos, por ejemplo, porque en realidad justamente es una guía, eso lo dice su palabra, que se actualiza todos los años, y adentro tiene todas las carreras que se dictan en Argentina, con todas las universidades o las facultades o los terciarios o los institutos, y dice toda la información detallada sobre las carreras. Entonces uno decide eh, qué estudiar, digamos, y ahí tiene toda la información. Pero están estas páginas que tienen una especie de guía del estudiante digitalizada. Este en particular tiene para hacer un test vocacional, ¿no? Yo lo hice para saber cómo era. Son más o menos 100 preguntas que van preguntando sobre diversas cosas. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito, ¿te acercarías a ayudar a la persona que está grave, que está accidentada? Y vos ponés sí o no. O por ejemplo, no sé, ¿te interesa conocer las reglas de los de juegos de deporte? ¿Sí o no? Y así, uno va poniendo lo que le interesa, lo que le gusta, lo que haría, etc. Y al final, de responder creo que son 98 preguntas, al final hay bueno, te hace como una estadística de lo que vos más opciones elegiste. Por ejemplo, en mi caso yo tuve 80% de coincidencia con el área de ciencias exactas y agrarias, ¿no? Y un 0% con la parte de ingeniería y tecnologías, horrible, pero bueno, yo cero, no me gusta para nada eso. Y después te dice más o menos la aptitud de lo que vos podrías llegar a estudiar, o sea, a mí me salió el 100% exacta, ¿no? O sea, como que es una orientación justamente para saber, si uno no sabe bien qué le gusta o así, para acercarse a algún área que le llame más la atención. Y más acá abajo justamente Es están esas como áreas. es como un test vocacional. Es un test vocacional, exacto, es eso mismo, o sea, miren, vamos a entrar. Ok. Uno entra acá y acá te dice, bueno, poner a hacer test, ¿no? Y acá, bueno, te pide tus datos, eh, yo lo puse acá, ¿dónde está? Acá, mi coso, país. Ah, yo ya me hice uno, pero bueno, veamos hacer uno nuevo, porque me salta el cartelito. Y acá están las preguntas, por ejemplo, ¿prepararías un estudio acerca de la globalización de la economía? No, yo soy horrible con eso. ¿Te entusiasma la idea de organizar fiestas y eventos? No, también soy horrible. Y así, ¿no? Uno va respondiendo todas las preguntas, ti, 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 y acá ponemos enviar, ¿no? Obvio yo respondí dos preguntas, nada, me dice, te falta todo el resto, y sí, me falta todo el resto. A ver si podemos ver el que yo ya hice. A ver si me aparece como. A ver, probemos. Capaz aparece el que yo ya hice y les puedo mostrar. No, lo vas a hacer de nuevo. Pero bueno, la cosa es que con eso uno se acercaría a lo que le gusta. Y acá abajo están las áreas, si uno ya tiene decidido qué hacer, ¿no? Arte y diseño, sector de humanidades, la parte contable, la parte de la salud, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, si yo elegiría mi carrera, digamos, yo quisiera, digo, voy a estudiar profesorado de biología. Bueno, voy a exactas, a la parte de exactas, y se me abre esta parte, y acá tengo todo lo relacionado a exactas. Yo en mi caso elegiría
biología y genética, por ejemplo, ¿no? Porque es lo que tiene, lo que más me interesa. Y acá me aparecen todas las opciones. Por ejemplo, profesor de tercer ciclo de nivel primario y polimodal de biología. El lugar para estudiar, el título con el cual me recibiría y algún detalle, por ejemplo, que es presencial la carrera, ¿no? O yo sigo bajando, acá me aparece el profesor de biología del Joaquín, donde yo estudié, ¿no? Bueno, por ejemplo, en otro profesorado, este es en otro, este es en otro. Primero me van a aparecer todos los profesorados, ¿no? Bueno, obviamente, en todos los lugares donde se dicte, ¿sí? Pero después acá abajo empiezan las licenciaturas, en ciencias biológicas en la UBA, paleontología también en la UBA, en la Universidad de Catamarca, de Chilecito, o sea, me va a mostrar todo lo de Argentina, obvio, ¿no? O sea, en general. Y depende, uno elige, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer esta licenciatura en ciencias básicas con orientación en biología en la Universidad Nacional de Cuyo. Yo entro a ver más, y acá me va a dar el detalle, ¿no? Yo recibo con este título, así se llama el título con el que me recibo. Es muy importante saber con qué título uno se recibe, porque a veces estamos estudiando una cosa, pero nos recibimos con otro título y no nos sirve por ahí para determinado trabajo. La duración de la carrera son 5 años, una carrera de grado, eso se llama así a las carreras en las universidades y las facultades, modalidad presencial, ¿no? Y si bajamos un poquito más, acá me dice en las facultades exactas y naturales, en este caso era acá, la Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? Y acá, si uno quiere, puede poner sus datos, ¿no? Y les manda la información sobre esa universidad a, a su mail, ¿sí? O sea, esto no es que te chupa los datos ni nada, porque ayer lo hicimos con las nenas de primero y les mandaron, la verdad que estuvo bueno. Así que nada, no sé, está buena como para saber, ¿no? Hay microbiología, por ejemplo, en mi caso, microbiología, o sea, hay todo lo relacionado a la parte de biología y genética, ¿sí? Después, bueno, nada, qué sé yo, habrá otras cosas, pero no son todas licenciaturas, depende de donde uno quiera estudiar y lo que quiera estudiar. Y después está esta página que es muy similar, esta es del Ministerio de Educación, y acá es parecido. Uno puede filtrar por el nombre del título, ¿sí? O por otros tipos de filtros. Por ejemplo, supongan que yo quiero, bueno, modalidad presencial, porque yo no quiero hacer a distancia, ¿no? Área del conocimiento, en mi caso, es una ciencia básica, biología. Entonces pongo ciencias básicas. Ciencias aplicadas son, por ejemplo, ciencias básicas son estas, biología, física, matemática y química. Ciencias aplicadas son el resto, digamos. Por ejemplo, ayer hicimos la prueba con diseño gráfico, que una de las chicas sabía que quería seguir diseño gráfico, tuvo que ir a ciencias aplicadas. Ven que está arquitectura, astronomía, bioquímica, ya son más específicas. Eso significa ciencias aplicadas, ¿no? Bueno, por ejemplo, en mi caso yo voy a ciencias básicas. Y acá selecciono biología. En una escuela estatal o privada. Y yo voy a ir a lo estatal para tratar de no pagar una cuota, ¿no? Yo, qué sé yo, podemos buscar el que sea. Y acá me aparecen un montón de institutos, ¿no? O sea, que yo puedo directamente seleccionar, digo, no, yo quiero estudiar en la UBA, porque me dijeron que es muy buena. Entonces selecciono esta, ¿sí? O no. Provincia, Buenos Aires. O puedo poner Cava, como para decir, bueno, pongo buscar, ¿no? Y acá me van a aparecer todos los lugares en donde se dicten cosas relacionadas con la biología, ¿sí? El nombre de la universidad, o la facultad, o sea, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, ¿sí? Que es una facultad dentro de la gran Universidad de Buenos Aires. El título con el cual me recibiría, ¿sí? El tipo de título, que es de grado en este caso, la duración, la condición de ingreso, o sea, por ejemplo, ingreso directo es que yo me anoto y ya empiezo a cursar, no tengo un examen ni nada por el estilo. En este caso, que esto es en la universidad, en el Instituto Universitario de la Policía, ¿no? Eh, Se considera la asistencia y la aprobación de un curso de ingreso de nivelación, o sea, yo me tengo que presentar y aprobarlo para poder entrar ahí, ¿no? Y bueno, me aparecen
la dirección, el teléfono, la web para entrar y poder chusmear más, saber qué onda mi carrera, las materias, todo eso, y algún mail para oficina de alumnos para hacer alguna consulta en particular. Es un poco más detallado este, ¿no? Así que, bueno, nada, pueden filtrar acá, o por ejemplo, yo sí sé que voy a estudiar profesorado, escribo ahí profesorado de biología y me van a saltar todos los profesorados que hay. Así que nada, me pareció, acá se puede buscar en el mapa, por ejemplo, también, como para saber dónde estamos. Me parecieron páginas interesantes, así que no sé si las conocían, pero se lo quería compartir. Bueno, nada, se los voy a dejar en el, en el Classroom, por si las quieren usar o conocen a alguien que las necesite. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Bueno. ¿En el aula bien? Sí. Buenísimo. Bueno, no sé ni. Nos falta un ratito todavía de clases, así que vamos a, vamos a tratar de ver algo. Yo no me acuerdo qué fue el último que vimos. No sé si llegamos a repasar. Llegamos a repasar la parte de femenino. No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Si Me repasamos. parece que no. No. Ok, vamos a repasar. Bien, me fui para ahí un montón. Ok, repasemos entonces el sistema reproductor femenino, aunque sea empecemos a repasarlo. Bueno, acá, el sistema reproductor femenino empieza acá. Yo voy a ir a las imágenes porque es más fácil, pero todo lo que voy a decir está acá, ¿ok? Muy Oh, resumido. me parece que sí lo habíamos ¿Lo visto. vimos? Sí, Sí, lo yo creo que vimos, lo... pero habla de que no hicimos un repaso de todo en general. ¿O quieren que hagamos entonces un repaso de todo del sistema reproductor femenino? ¿O no? ¿O piensan que no? Hicimos, creo, un repaso. Me parece que lo que nos faltaba ver era el ciclo menstrual. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Sí? ¿En el aula qué piensan? A ver si nos tiran una mano. En el aula. Bueno, listo. Qué re perdida. Están ahí, dale chusmear. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Vimos el sistema reproductor femenino? Sí. Bueno. Y bien, hasta hablando de las mamarias. O sea, tenemos que ver el ciclo menstrual. ¿No? Sería así. Sí. Bueno, listo. Vamos a ver el ciclo menstrual. Perfecto. Bueno, el ciclo menstrual está presente en la gran mayoría de los mamíferos. En el caso del resto de los animales, no el ser humano, se llama ciclo estral, porque tiene algunas diferencias con el ciclo menstrual que se da en el ser humano. Igualmente, este ciclo estral, que está presente en todos los mamíferos, o casi en el 100%, se presenta en un periodo determinado, o sea, justamente es eso, es el periodo que va entre un celo y el siguiente, ¿sí? Por ejemplo, el que tenga perro o gato o conozca alguno, va a prestar atención y va a decir, ah, sí, mi perro está en celo, ¿no? Eso significa que en esos días está más receptiva a quedar embarazada, ¿sí? Porque es fértil, ¿sí? Son 5 o 6 días. Por lo general las perras o las gatas tienen esos 5 o 6 días 1 o 2 veces al año, justamente en donde sí mm, hace cópula con un perro, muy probablemente quede embarazada. Pero justamente esos periodos entre un celo y el siguiente es el ciclo estral del animal, ¿sí? En nuestro caso no pasa así, tan así. Pero bueno, dentro de lo que es el ciclo estral existen animales
que son monoéstricas, o sea, hembras que son monoéstricas, mono viene de una, o sea, tienen un solo ciclo estral en el año, ¿sí? Uno o dos, pero bueno, que justamente son estas ovulaciones que se dan en el año, por ejemplo las perras las gatas. Otras son poliéstricas, o sea, tienen más de una, más de un periodo entre un celo y el otro, en donde se ovula todo el año, ¿sí? O sea, tenemos posibilidades de quedar preñadas todo el año. Por ejemplo, la vaca o la cerda. Y otras son poliéstricas estacionales, ¿no? Como la yegua, la oveja o la cabra, en donde se da el celo y este periodo estral en una época determinada del año, ¿sí? Igualmente, en los ciclos estrales, el sangrado, o sea, la menstruación, se da a nivel de la vagina. En el caso del ser humano, como vimos antes, y vuelvo a las imágenes, el sangrado se da a nivel del útero. ¿Se acuerdan que deprivaba la capa interna del útero, ¿sí? Eh, que se llama endometrio, se retira durante el proceso de la menstruación, ¿sí? En el caso del resto de los mamíferos se da a este nivel, a nivel de la vagina, ¿sí? Esa es una de las diferencias y por eso no se llaman igual. No es las dos ciclo estral o los dos ciclo menstrual. Ciclo estral se da pocas veces en el año, digamos, o relativamente pocas veces, y el sangrado a nivel de la vagina. Y el ciclo menstrual eh, se da en las mujeres del género Homo sapiens sapiens, o sea, nosotras, y algunos primates, ¿sí? Y justamente se llama ciclo menstrual porque también se da a nivel del endometrio, ¿sí? Bien, y también lo que sucede es que en este ciclo estral, el endometrio cuando no recibe al embrión es absorbido, es reabsorbido, digamos. En nuestro caso no se reabsorbe nada, sino que se elimina, ¿sí? Esa es otra diferencia. Bien, acá hay un cuadrito con las diferencias también. Bueno, más o menos el ciclo menstrual de una mujer dicen que dura 28 días, ¿sí? Eso en realidad es, tomémoslo con muchas comillas, puede ser que dure 20, puede ser que dure 33 días, 35, o sea, eso depende de cada mujer y todos los ciclos están bien, porque cada uno funciona en el cuerpo de las mujeres bien. O sea, no es que porque tengo un ciclo de 20 días y no 28 hay algo raro en mi cuerpo. No, tu cuerpo funciona así y está bien, y es lo normal, ¿no? En ese ciclo se produce la salida de de un óvulo dentro del ovario, ese proceso se llama ovulación, y ese óvulo ya estaba predeterminado que saliera en algún momento de mi ciclo, porque recordemos que las mujeres particularmente nacemos con una cierta cantidad de ovocitos, sería determinada, ¿sí? Está determinada en el momento del nacimiento, en realidad en el momento de la gestación, que son alrededor de 400.000 ovocitos. Cuando termina la salida de todos ellos, al margen de que hayan sido fecundados o no, el ovario se queda sin ovocitos y entramos en el periodo que se llama como menopausia, en donde ya no tenemos ninguna célula sexual y por ende ya no podemos no podemos quedar embarazadas de forma biológica natural, ¿sí? Pero bueno, más allá de estos ovocitos salen, si está todo regular y no tenemos ninguna enfermedad ni nada por el estilo, ninguna mutación rara, salen uno de cada ovario, ¿sí? O sea, no sé, ovario derecho, al mes siguiente ovario izquierdo, al mes siguiente derecho de nuevo, al mes siguiente izquierdo y así. Puede ser que no nos venga todos los meses y también es normal, hay muchísimas personas que son irregulares en su menstruación, o sea, no le viene todos los meses o a veces le viene 2 veces por mes.
Lo importante de todo esto, lo único importante de todo esto, es que siempre vayamos al ginecólogo para saber que está todo bien, porque a veces aparenta que está todo re bien y no es así. Entonces, eso es lo fundamental. Por lo menos una vez por año tendríamos que ir todas nosotras, y los varones tendrían que ir al proctólogo después de los 40, a chequear que esté todo ok, ¿sí? Porque aumenta el riesgo de tener algún tipo de cáncer. Por ejemplo, en nuestro caso, en los ovarios, en las trompas de falopio, en el útero, en el cuello del útero o en la vagina. Y en el caso de los varones, en la próstata principalmente. Bien, este ciclo menstrual consta de diferentes fases. Una fase que se llama folicular y una fase que se llama lútea, que se reparten en los, acá todas las imágenes nos van a decir, 28 días, ¿sí? Alrededor de la mitad de esos días, o sea, alrededor del día 14, se produce la ovulación. Acá marca desde el día 12 al 16, porque esto no es una ciencia exacta, ¿no? Nuestro cuerpo no funciona cual un relojito. Entonces, es muy probable que no es que nos suceda el día 14, sino que nos suceda unos días antes o unos días después. Previamente a la ovulación está la fase folicular. Tenemos unos días de menstruación o de sangrado, por lo general son 5, pueden ser 4, pueden ser 7, lo mismo, ¿no? Y en esta fase folicular lo que ocurre es que dentro del ovario, ¿sí?, un ovocito inmaduro comienza justamente a sufrir una serie de cambios, comienza a madurar. Se genera un grupo de células alrededor, se llama corona radiata, no importa. Se vuelve más grande, se le generan estas lagunas, ¿sí? Y en todo esto, estos momentos va sufriendo etapas de la meiosis. Y la última etapa que recibe de la meiosis, ¿sí?, es me parece, no quiero decir una burrada, pero creo que es la metafase 2. Nunca llega a completar la meiosis entera, ¿sí? Cuando se produce la ovulación, o sea, la salida del ovario, perdón, el óvulo del ovario, lo que sucede es que esto que está acá, que vendría a ser esto, ¿sí?, en realidad esto no es el ovario, es el folículo, ¿sí? Porque todos estos ovocitos vienen como encerrados en estos folículos para poder madurar correctamente. Cuando se produce la ovulación, el ovocito sale del folículo, ¿sí?, sale, y luego sale del ovario, ¿sí? Si nosotros observamos un ovario de una persona adulta que ya tuvo sus menstruaciones, vamos a ver que está lleno de cicatrices, porque cada una de esas cicatrices es una salida del óvulo. Después obviamente se cierra, ¿no?, naturalmente. Bien, entonces sale. Si este ovocito se encuentra en las trompas de falopio con un espermatozoide y se da la fecundación, completa las etapas de la meiosis 2 que le faltan hasta completarla, digamos, toda. Y ahí recién se transforma en óvulo. Si no hay fecundación, se queda como ovocito en una etapa de la meiosis 2. ¿Sí? O sea, es así, no hay mucha explicación. Así se produce y ya. Si no hay fecundación, lo que sucede es que sale con el sangrado, ¿sí? Pero fíjense que si sale más o menos el día 14, todos estos días, hasta el día 1 de nuevo del ciclo, tarda en llegar y atravesar la vagina para salir, ¿sí? En todos esos días, en esos 14 días que faltan, sufre una serie de cambios y entramos en una fase nueva que se llama fase lútea. En esa fase lútea, tanto el folículo, que también sale del ovario, me parece, creo, si no recuerdo mal, como el ovocito, se transforman se van como degradando, ¿sí?, gracias a la acción de enzimas y de hormonas, y se degrada lo que se llama cuerpo lúteo, que se llama así porque es amarillo, ¿sí? O sea, es un cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Luego ese cuerpo lúteo se va haciendo más pequeño y se transforma en algo chiquitito, súper apelmazadito, que se llama cuerpo albicans porque es blanco, ¿sí? Y sale con la menstruación, junto con la deprivación del endometrio, ¿sí? Eso es lo que sucede a grandes rasgos.
Si nosotros vamos a esta imagen, que la verdad parece un chino, vamos a ver que en este sector de acá abajo es lo mismo que vimos recién arriba, ¿no? La fase folicular y la fase lútea. La fase folicular con los folículos y los ovocitos madurando, y en el día 14 la ovulación, la salida, ¿sí? Y luego arrancamos la fase lútea hasta transformarse en un cuerpo albicans. Acá marca la menstruación del día 1 al 4, porque cada dibujante lo hace de una forma distinta, y de acá empieza del día 28 hasta el día 1, de nuevo, la menstruación, ¿sí? O sea, recordemos que esto es un ciclo, termina y vuelve a empezar, todos los meses. Pero en esta imagen tenemos más detalles. Por ejemplo, ya termino, por ejemplo, el útero, ¿sí? En este caso, el útero, si lo observamos, desde que comienza la fase folicular, empieza a crecer, ¿sí? Crece, 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 y en el momento previo, cuando se debería en la fase lútea dar la unión del óvulo con el espermatozoide, está en su máximo esplendor, está preparadísimo para recibir ese nuevo bebé, ¿sí? Pero si esto no se produce, fíjense, esto que está acá es que se va desprendiendo, ¿sí? Y justamente desciende, justo porque todo esto se va, se desprende, y justo coincide con los días de la menstruación, ¿sí? Ahora, si vamos a las hormonas, que son estas 4, intervienen la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, o sea, que estimula los folículos, la progesterona y el estrógeno. La progesterona, que es la violeta, es la que va a provocar que justamente el útero crezca, ¿sí? Fíjense que el pico de la progesterona se condice con el pico del útero, ¿sí? O sea, al aumentar la progesterona, eso es lo que le va a dar el indicio al útero de que tiene que aumentar las capas del endometrio, ¿sí? ¿Qué pasa con el estrógeno? El estrógeno tiene el pico acá, durante el momento de la ovulación. O sea que gracias al pico del estrógeno se produce la liberación del ovocito, ¿sí? Esa es como la señal química para que el ovocito detecte esa señal química y como consecuencia se produzca la ovulación, ¿sí? Y por último, estas dos hormonas, fíjense, la hormona folículo estimulante también tiene su pico durante la ovulación, a pesar de que acá crece bastante, justamente porque se está madurando el folículo y lo que hace es estimular ese folículo para que se madure, y la hormona luteinizante también tiene su pico máximo durante la ovulación, ¿sí? Porque es la que está relacionada a preparar el cuerpo, por ejemplo, las mamas, y comenzar a producir leche. Cuando esto sucede, que se produce la ovulación, es el momento en el cual las mamas están más receptivas a la producción de leche, ¿sí? Entonces resumen mucho, mucho, mucho el tema de las hormonas, el útero, las fases, los días y qué pasa con los ovarios, ¿sí? Con el Buen día. ovocito. Hola, ya se tienen que ir, ¿no? Bien, dale, 30 segundos. Ok, ya terminó. Nada, estas dos imágenes son lo mismo que vimos antes, ¿sí? Pero en forma de ciclo, ¿ok? Así que nada, para que tengan otra imagen también. Los días cambian, esta por ejemplo nos muestra los días fértiles, los días infértiles, ¿sí? Pero bueno, nada, es lo mismo que vimos antes. ¡Chimpum! Se terminó. Listo. Esta es toda la aplicación y listo. Quedamos acá. Esto lo explicamos en la clase que viene. Listo, gracias Fer, gracias a las chicas, mándenme los presentes, así no me olvido. Y estamos. Ok. Bueno, tengan un buen día, nos vemos prontito. Flor, Igual. gracias. Adiós, chao, chao. Chao. Adiós.